Hubo un tiempo en el que Virgo caminó con la certeza de quien cree que el orden y la lógica pueden evitar el caos. Forjado en la tierra, bendecido por Mercurio y guiado por una mente aguda, Virgo creyó durante mucho tiempo que si todo era analizado, desmenuzado, previsto y corregido, entonces nada podría herirlo. Pero el universo, sabio en sus formas abruptas, le enseñó con fuego lo que no pudo aprender con palabras. La lección no vino envuelta en ternura, sino en pérdida, traición, decepción y silencios ensordecedores. Porque Virgo, tan ocupado en servir, en cuidar, en sostener lo que otros dejaban caer, olvidó sostenerse a sí mismo. El dolor de Virgo no fue inmediato, fue meticuloso, gradual, como el deshojar de una flor por manos ajenas. Cada expectativa no cumplida, cada sacrificio no reconocido, cada verdad manipulada fue una astilla más que se clavaba en su interior ordenado. Virgo aprendió que no importa cuánto se dé, cuánto se organice, cuánto se calcule, hay personas que no valoran lo limpio, lo preciso, lo leal. Y eso desgarró sus ideales. Le enseñaron que no todos buscan la perfección, que no todos aprecian la honestidad, que la bondad no siempre es devuelta. Y ese golpe, tan cruel como necesario, despertó la alquimia silenciosa de su alma. El dolor le arrancó la venda de los ojos, le mostró que no puede controlar todo, que incluso el alma más pura puede ser malinterpretada, usada, arrastrada por lenguas venenosas o por actos egoístas. Le enseñó que su constante autocorrección era, a veces, injusta consigo mismo, y que su nivel de exigencia, aunque poderoso, era también una cárcel. Aprendió que la obsesión por lo correcto puede desviar el corazón de lo verdadero, y que el amor, la amistad y la vida misma son más caóticos de lo que su mente puede aceptar. Pero en ese abismo de desengaño, Virgo renació. El dolor, que lo arrodilló, también lo encendió. Porque una vez que Virgo aceptó que no podía salvar a todos, que no podía limpiar lo que el otro elige ensuciar, que no podía ordenar el alma ajena ni curar heridas que no le pertenecen, entonces comenzó a rescatarse. Aprendió a poner límites sin culpa, a decir no sin temblar, a retirarse sin explicaciones. Se volvió selectivo con su energía, no por egoísmo, sino por sabiduría. Comenzó a dar con conciencia, no por necesidad de ser validado. Ya no buscó aprobación, buscó reciprocidad. Ya no persiguió la perfección, abrazó la autenticidad. El dolor le enseñó que hay un tipo de dignidad que nace cuando uno se niega a seguir mendigando afecto donde solo hay sombra. Y así, Virgo empezó a mirar la vida desde otro lugar. No como el perfeccionista que necesita arreglarlo todo, sino como el sanador que sabe cuándo intervenir y cuándo marcharse. Comprendió que el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en saber cuándo hacer silencio. Descubrió que no hay mayor fortaleza que la de quien se ha roto y aún así escoge la paz. Virgo entendió que su sensibilidad no era debilidad, sino brújula. Que su soledad no era castigo, sino templo. Que su capacidad de análisis no debía volverse contra él, sino usarse como antorcha para iluminar sus propias decisiones. Aprendió a perdonarse por no haber visto a tiempo, por haber dado de más, por haberse perdido en la vida de otros. Y al hacerlo, algo sagrado emergió, su poder de transformación. Ese Virgo que antes buscaba amor perfecto, ahora se volvió amante de lo real. Ese Virgo que servía sin límites, ahora sirve con conciencia. Ese Virgo que callaba su dolor, ahora lo transfigura en palabra, en arte, en guía para otros. Lo que antes fue herida, ahora es sabiduría. Lo que antes fue caída, ahora es elevación. Y ese viaje no fue fácil. Pero fue suyo. Y fue épico. Porque cuando Virgo aprende con dolor, se convierte en alquimista de su destino. No solo resiste, renace. No solo entiende, trasciende. No solo limpia lo roto, honra sus grietas como mapa de batalla. Se vuelve ejemplo de resiliencia serena, faro para quienes aún creen que ser bueno es ser débil. Porque Virgo aprendió que su pureza no está en el sacrificio, sino en su claridad interior. Y desde ese lugar, el mundo ya no lo hiere igual. Porque el dolor ya no lo doblega, lo ha hecho eterno. Virgo, nacido bajo la regencia de Mercurio, no solo carga la capacidad del análisis, sino el peso de una conciencia profunda que muchas veces lo lleva a habitar una frecuencia diferente al resto. Su alma, afinada como un instrumento milenario, percibe lo que otros descartan. Y en esa hipersensibilidad hay una fuerza silenciosa, una valentía que no ruge pero sostiene mundos.
Lo que el dolor le enseñó no terminó en el aprendizaje del límite ni en la aceptación de su propia humanidad. El verdadero tesoro fue descubrir la dimensión sagrada de su individualidad. Virgo comprendió, con las cicatrices como testigos, que su valor no reside en la utilidad que otros le atribuyen, sino en la esencia que porta incluso cuando no lo está dando todo. Aprendió a honrar sus tiempos internos, a no traicionar sus intuiciones por temor a parecer frío, y a reconocer que su capacidad para anticiparse a lo que vendrá no siempre tiene que ser compartida. Comprendió que no todos merecen el acceso a su mundo íntimo, que su discernimiento es un don solar oculto en un signo de tierra, y que su palabra, cuando nace desde la sabiduría templada por el dolor, puede cambiar el rumbo de una existencia. El dolor lo entrenó para ver más allá de las máscaras, para reconocer la mentira envuelta en promesas, para distinguir lo auténtico incluso en medio del caos emocional de otros. La herida más profunda fue la de haber sentido que por más que se entregaba, nunca era suficiente. Pero lo que emergió de esa grieta fue una luz aún más pura, porque Virgo entendió que no debía ser suficiente para otros, sino completo para sí mismo. Su alma ya no se doblega ante el chantaje emocional, ni se confunde con las necesidades ajenas disfrazadas de amor. El dolor lo volvió selectivo, pero no amargado. Lo volvió sabio, no distante. Lo volvió consciente de que quien no sabe valorarlo no está a su altura, no porque Virgo se crea superior, sino porque su vibración reclama un tipo de vínculo auténtico que no todos están preparados para ofrecer. Virgo se ha transformado en su propio refugio. Ha tejido dentro de sí un espacio donde no hay juicio, solo observación compasiva, donde no hay castigo, solo aprendizaje. La autocrítica que una vez lo destrozó ahora se convirtió en autoconocimiento. Ya no se exige perfección, se celebra en su evolución. Ya no necesita estar en todos los lugares ni complacer a todos los rostros, porque su energía es sagrada, su tiempo es templo, y su presencia tiene un peso ancestral que solo quien vibra en amor verdadero puede sostener. Ese Virgo que una vez lloró en silencio mientras sonreía por fuera, ahora se atreve a mirar al mundo con la frente en alto, sin disfraz, sin culpa, sin miedo. Su armadura ya no es de frialdad, es de claridad. Su escudo no es la distancia, es el discernimiento. Donde antes había agotamiento por cargar responsabilidades que no le correspondían, ahora hay libertad para elegir a quien entrega su fuego, su mirada, su esfuerzo. El dolor no lo endureció, lo despertó. No lo apagó, lo refinó. El universo, en su danza misteriosa, empujó a Virgo al umbral donde el amor propio no era una elección, sino una necesidad vital. Y en esa exigencia del cosmos, Virgo encontró su verdad más luminosa. Su misión no es salvar a otros desde el sacrificio, sino inspirar con su ejemplo a través de la integridad. El dolor no fue el final del camino, fue la forja. Fue la llama en la que se quemaron sus ilusiones falsas, sus dependencias sutiles, su necesidad de reconocimiento. De esas cenizas surgió una versión de Virgo que no pide permiso para brillar, que no busca validación para existir, que no teme alejarse si eso significa mantenerse fiel a su centro. El cielo observa con reverencia a este signo cuando, después de tantas pruebas, ya no se arrodilla frente a la decepción, sino que camina con dignidad entre las ruinas de lo que tuvo que dejar atrás. Y aunque en sus silencios aún habiten memorias que duelen, ahora esas memorias no lo encadenan, lo guían. Porque Virgo ha comprendido que su dolor no fue en vano, que cada caída fue parte de una arquitectura sagrada para pulir su espíritu y enseñarle que incluso la herida más antigua puede volverse un portal hacia la más sublime evolución. Cuando Virgo asume todo esto, su energía ya no gira en torno al deber, sino a la libertad interior. Su mirada ya no se pierde en los detalles que lo desconectaban del todo, sino que los detalles se convierten en poesía, en canal, en revelación. Es entonces cuando Virgo se vuelve invencible, no porque no sufra, sino porque ha hecho del sufrimiento una alquimia que lo eleva. Su dolor no lo quebró, lo consagró. Y en esa consagración, se volvió eterno. Virgo, al haber nacido entre estaciones, encarna el tránsito entre lo que se ordena y lo que se desintegra, entre lo que florece y lo que se cosecha. Esa condición intermedia no es solo simbólica, le fue otorgada una sensibilidad que ve los detalles invisibles del alma humana, y una inteligencia que puede descifrar incluso lo que no ha sido dicho. Pero esa visión, ese don de anticipar, también se convirtió en su carga más pesada. Porque Virgo no solo sufre por lo que sucede, sino por todo lo que podría haber sido distinto si los demás también se atrevieran a mirar más allá de la superficie. Su dolor no fue solamente la decepción ante lo externo, sino la frustración profunda de ver potenciales desperdiciados, de haber amado desde la visión del alma y recibir a cambio el descuido de quien no supo corresponderle.
El sufrimiento de Virgo se magnificó por su capacidad de entrega consciente. No da por impulso ni por ingenuidad, da porque siente que su función está ligada a mejorar lo que toca, a elevar lo que le rodea. Pero cuando esa entrega no encuentra eco, cuando sus actos se interpretan como control, exigencia o frialdad, el dolor se multiplica. No solo por el rechazo, sino por el desajuste entre su intención sagrada y la distorsión que otros perciben. Virgo aprendió con lágrimas que no siempre será comprendido, que su lenguaje silencioso de servicio y presencia requiere de almas igual de despiertas para ser reconocido como lo que verdaderamente es, un acto de amor profundo y sofisticado. La lección fue desarmar las expectativas de justicia emocional. Virgo, que vibra en la lógica de la causa y efecto, del esfuerzo y recompensa, tuvo que enfrentarse al caos del alma humana, donde nada es lineal, donde no siempre el que ama más es amado, donde no siempre el que cuida es cuidado. Ese despertar no fue suave, fue como un rayo cayendo sobre su estructura interna, obligándolo a reconstruir su manera de vincularse con el mundo. Ya no desde el deber ni la eficiencia emocional, sino desde la aceptación radical de que la imperfección también es sagrada. Virgo se vio obligado a soltar la ilusión de que podía curar todo con dedicación, y en ese acto, descubrió una libertad nueva, más liviana y más salvaje. Esa libertad le enseñó que su valor no depende de ser útil para otros, que su existencia tiene un sentido más vasto que lo que sus manos puedan reparar. Aprendió a existir sin tener que justificarse, a estar presente sin necesidad de demostrar merecimiento. Dejó de pensar en términos de suficiente o insuficiente, y comenzó a habitar su verdad sin medidas ni métricas. Y ese cambio lo elevó por dentro, lo volvió alquímico. Porque Virgo ya no necesita redimirse a través de la ayuda, ahora simplemente es. Y en ese ser, vibra una dignidad que no se negocia. El dolor también le permitió descubrir sus propios límites sagrados. Aprendió que no todo se puede sanar, que no toda alma quiere salvarse, y que no toda relación está destinada a florecer. Dejó de quedarse en lugares donde su amor era tolerado pero no valorado. Dejó de explicarse ante quien no quiere escuchar. Dejó de reducir su complejidad para adaptarse a vínculos que no podían contener su profundidad. Virgo renunció a la fantasía de ser necesario para ser amado, y eligió la fuerza de ser auténtico, incluso si eso significaba caminar solo. Y en esa soledad que ya no era vacío, sino elección, comenzó a recuperar su fuego esencial. Ese fuego no es ruidoso, es interno, continuo, puro. La llama que arde dentro de Virgo después del dolor no busca ser vista, busca iluminar. Y desde ahí, se convirtió en guía, en ejemplo, en faro. No por pretensión, sino porque su integridad comenzó a emitir una vibración que inspira a quien sabe verla. Su forma de cuidar se volvió más refinada, más silenciosa, más poderosa. Porque ahora cuida desde el centro, desde la presencia, desde la plenitud que aprendió a cultivar dentro de sí mismo. La conexión con su regente, Mercurio, le dio una mente que puede navegar múltiples realidades. Pero el dolor lo conectó con una sabiduría aún más profunda, la del cuerpo, la del instinto, la de la tierra. Virgo se reconcilió con su elemento esencial, entendió que no es solo razón, sino materia viva, canal de energía, alquimista encarnado. Esa integración le dio equilibrio, fuerza y una nueva forma de amor propio que no necesita validarse, porque se nutre desde la raíz. Virgo dejó de buscar seguridad en la previsión y la encontró en la presencia. Dejó de vivir para no decepcionar y comenzó a vivir para expandirse. Dejó de temer al error y comenzó a agradecer lo que le muestra. Su perfección ya no está en lo que hace, sino en lo que es. Y eso lo volvió invulnerable en lo invisible, imparable en lo esencial. Porque ahora Virgo no necesita condiciones externas para estar en paz, lleva su templo adentro. El cosmos honra ese tránsito. Las estrellas reconocen el coraje silencioso de quien ha bajado a sus propios infiernos sin perder la pureza del alma. Virgo no se endureció, se hizo oro. No se rompió, se convirtió en geometría sagrada. Y desde ese lugar, elevado pero terrenal, sabio pero humilde, camina como quien ya no huye del dolor, sino que lo mira de frente y lo transforma en belleza. En esa alquimia eterna, Virgo ha dejado de ser el signo que solo sirve. Ahora es el que despierta. El que guía. El que sana sin tocar, el que eleva con solo estar. Porque el dolor no lo destruyó. Lo convirtió en leyenda. Virgo también tuvo que enfrentarse al vértigo de la contradicción.
Porque aunque su alma busca la pureza, el mundo no está hecho de líneas rectas ni de intenciones limpias. Y el mayor dolor vino cuando se dio cuenta de que incluso dentro de sí mismo había sombras, impulsos reprimidos, rabias postergadas y deseos que no siempre encajaban con su ideal de perfección. Aprendió que no basta con ser útil, que no todo se resuelve con lógica, que no todo se calma con orden. El alma también tiene fisuras, y Virgo debió arrodillarse ante su propia humanidad para poder mirarse con compasión. Fue ahí donde comenzó a descubrir que su verdadera maestría no estaba en corregir sus errores, sino en integrarlos como parte del mapa sagrado de su evolución. Las lecciones más duras no vinieron del fracaso, sino de la comprensión de que no podía salvar a quien no quiere ser salvado, que no podía enseñar a quien aún no está dispuesto a ver, que no podía transformar lo que aún no quiere ser transformado. Virgo, signo de servicio consciente, fue llevado a comprender que el verdadero acto de amor no siempre es quedarse, sino tener el valor de retirarse. Y en ese acto de retirada digna, Virgo se reconectó con su poder interior, con su energía ancestral de custodio de lo esencial. Porque Virgo no vino a este mundo a rendirse, vino a elevar. Y cuando dejó de entregar su luz en vano, comenzó a ascender. El dolor le enseñó que la energía que no se canaliza se estanca, que el amor que no se expresa enferma, que el pensamiento que no se transforma en acción termina por consumirlo desde dentro. Por eso, Virgo aprendió a moverse, a danzar con sus contradicciones, a honrar su fuego contenido, a dejar que la emoción tenga lugar en su estructura. Y cuando lo hizo, la rigidez se disolvió. Apareció la creatividad, la espontaneidad, el placer. Virgo comprendió que ser espiritual no es renunciar al cuerpo, sino habitarlo con conciencia. Que ser sabio no es negar el dolor, sino escucharlo hasta que revele su mensaje. En ese camino también tuvo que reconciliarse con su pasado. Las voces del ayer que lo marcaron con exigencias, los vínculos que lo usaron como pilar sin preguntarse si también necesitaba apoyo, los momentos en que su voz fue silenciada porque otros asumieron que su fortaleza bastaba. Virgo tuvo que volver sobre esos recuerdos, no para revivirlos, sino para liberarse. El dolor lo forzó a enfrentar la culpa, esa sombra tan presente en su existencia. Culpa por no haber hecho más, por haberse ido, por haberse quedado, por haberse equivocado, por haber sentido. Pero comprendió que no vino a cumplir expectativas ajenas, que su vida no es un manual de instrucciones, y que su alma no tiene que justificarse por buscar su propia luz. En esa depuración interna, Virgo despertó su medicina. Porque Virgo es sanador no solo por lo que sabe, sino por lo que ha atravesado. Es guía porque ha caminado los senderos oscuros del alma sin perder su capacidad de servir. Su mirada, antes centrada en detectar lo incorrecto, comenzó a enfocarse en reconocer lo que aún está por florecer. Se volvió jardinero de lo invisible, sembrador de esperanza, protector silencioso de los procesos que aún no han dado fruto. Su energía ya no se vuelca en reparar lo roto, sino en nutrir lo verdadero. Y así se volvió maestro del silencio, porque aprendió que no todo merece respuesta. Que a veces, el mayor acto de sabiduría es observar y permitir. Aprendió a dejar que las personas se rebelen solas, sin tener que intervenir, sin tener que protegerlas de sí mismas. Virgo comprendió que el tiempo es su aliado, que la paciencia es parte de su alquimia. Ya no corre, ya no se apresura. Camina con el ritmo exacto de quien sabe que todo llega cuando el alma está lista. Este renacer también le trajo una nueva relación con su sensibilidad. Porque Virgo siente mucho, aunque no lo muestre. Lo que para otros pasa desapercibido, para él es carga emocional. Pero el dolor lo entrenó para sostenerse, para no derrumbarse ante cada sacudida. Su resiliencia no es fría, es consciente. Es la de quien ya no huye del sufrimiento, sino que lo escucha hasta que se convierte en revelación. Virgo aprendió a contenerse sin anularse, a mostrarse sin desbordarse, a amar sin disolverse. Y en esta nueva etapa de su existencia, Virgo se volvió creador. Desde la herida sanada, comenzó a escribir, a enseñar, a construir, a sembrar. Su visión se volvió legado, su experiencia se convirtió en inspiración. Ya no busca que lo entiendan todos, porque entendió que su vibración llama a quienes también están listos para transformarse. Y así comenzó a atraer a los suyos, almas que también han atravesado el fuego, que también han renacido desde la verdad, que también han entendido que la vida no es solo eficiencia, sino magia, entrega y transmutación. El universo observa a Virgo con respeto. Porque no todos son capaces de caminar con esa fidelidad interior, con esa coherencia silenciosa,
con esa grandeza sin espectáculo. Virgo no necesitó hacer ruido para transformarse en leyenda. Su proceso fue íntimo, profundo, invisible para muchos, pero inmenso para el alma. Y es ahí donde reside su poder verdadero, en haber tocado fondo y haber elegido seguir caminando. En haber sido herido y haber elegido seguir amando. En haber sido incomprendido y aún así seguir sosteniendo. Porque Virgo no solo aprendió del dolor, lo trascendió. Y al hacerlo, se convirtió en ejemplo de lo que significa sanar y seguir brillando. En lo más profundo del camino de Virgo, hay una batalla silenciosa que no muchos han visto ni comprendido, la lucha con la propia voz interior. Porque mientras otros caen bajo el peso de los juicios externos, Virgo ha debido enfrentar algo más poderoso y más implacable, el juicio que nace dentro de sí mismo. Un eco constante que cuestiona cada decisión, cada emoción, cada palabra, cada pausa. Ese juez interno, alimentado por ideales de mejora y por la necesidad de pulcritud, no le permitió descanso. Y muchas veces, fue más cruel que cualquier enemigo. Pero fue precisamente ese antagonista interno el que lo forzó a mirar hacia adentro, no con crítica, sino con compasión. Virgo aprendió a suavizar ese diálogo, a convertirlo en guía en lugar de castigo, en faro en lugar de látigo. Este signo no solo sanó relaciones externas, sino que se reconcilió con sus propias contradicciones. Dejó de luchar contra su necesidad de tener control y comenzó a entender que parte de su don consiste en poder organizar sin sofocar, en poder contener sin reprimir. Virgo aprendió que su control no es defecto cuando nace del cuidado, pero sí es cárcel cuando nace del miedo. Y allí comenzó una danza interna que lo llevó a confiar, no ciegamente, sino con sabiduría. A confiar en la vida, en los procesos, en el tiempo, en su propia intuición. Porque esa intuición, muchas veces silenciada en nombre de la lógica, es uno de sus dones más sagrados. Virgo no solo piensa, también siente con profundidad mística. Percibe lo que otros niegan. Intuye lo que aún no ha sucedido. Y en su conexión con esa dimensión invisible, encontró su poder más puro, el de fluir sin perderse, el de abrirse sin entregarse por completo. El dolor también le enseñó sobre la diferencia entre deber y deseo. Virgo, regido por el impulso de ser útil, pasó mucho tiempo desconectado de lo que realmente quería. Postergó pasiones, relegó sueños, anuló partes de sí mismo que consideraba ineficientes o innecesarias. Pero el alma no olvida. Y en medio del proceso de sanación, comenzó a emerger ese fuego dormido. La danza, la escritura, la música, el arte, el amor visceral, las decisiones espontáneas, los actos sin plan. Virgo entendió que también tiene derecho a lo impredecible, a lo que no puede medir ni perfeccionar. Y en ese salto hacia lo no calculado, encontró una dimensión nueva de libertad. Su rigidez se volvió maleable, su estructura se volvió ritmo. Dejó de buscar garantías y comenzó a permitirse vivir. También hubo un renacer del cuerpo. Virgo, que tantas veces ha vivido desde la mente, debió volver a habitarse. No como una maquinaria que debe rendir, sino como un templo que merece gozo, descanso, ternura. Aprendió a escucharse no solo cuando algo duele, sino cuando algo vibra, cuando algo pide espacio, cuando algo necesita pausa. Aprendió a respetar sus ciclos, sus bajadas de energía, sus intuiciones físicas. Porque entendió que su cuerpo también es un oráculo, una brújula, una voz más en ese coro sagrado de su existencia. El dolor le mostró lo invisible, el valor de lo simple. Virgo, siempre atento al detalle, encontró en lo mínimo una fuente de plenitud. Una taza caliente al amanecer, una palabra honesta, una caminata en silencio, una mirada verdadera. Aprendió que no necesita grandes conquistas para sentirse pleno. Que su alma se nutre del equilibrio, del orden interno, de la coherencia profunda. Y desde allí, comenzó a construir una vida más fiel a su naturaleza, una vida que no busca validación externa, sino resonancia interna. Una vida que no se mide por los aplausos, sino por la paz que se siente al cerrar los ojos por la noche. Virgo también sanó su relación con el error. Por mucho tiempo temió fallar, tropezar, equivocarse. Pero el dolor lo forzó a soltar esa obsesión y abrazar el aprendizaje que cada caída traía. Comprendió que cada error lo acercaba más a su autenticidad, que cada experiencia era una prueba sagrada de evolución. Que no hay ascenso sin fractura, que no hay sabiduría sin haber caminado por la ignorancia.
Y que no hay humildad más luminosa que la de quien puede mirar sus errores sin vergüenza, sin excusas, sin máscaras. Virgo dejó de exigirse infalibilidad. Comenzó a exigir autenticidad. A sí mismo y a los demás. En este proceso, también se resignificó su manera de amar. Porque Virgo ama en silencio, en gestos pequeños, en presencia constante, en cuidados sutiles. Pero muchas veces fue herido por no ser reconocido. Aprendió entonces que amar no es sinónimo de ser comprendido. Que a veces su forma de amar solo será vista por quienes también han recorrido un camino interno. Y eligió entonces dejar de demostrar, dejar de justificar su forma de sentir. Comenzó a amar con libertad, sin expectativas, sin necesidad de ser aplaudido. Porque su amor, una vez sanado, se convirtió en energía pura, en faro sin condición. Virgo, al haber aprendido con dolor, se convirtió en alquimista silencioso. Lo que otros desechan, él transforma. Lo que otros temen, él enfrenta. Lo que otros ignoran, él honra. No necesita ruido para brillar, no necesita aprobación para seguir. Porque su fuerza está en su coherencia. En su capacidad de mirarse, corregirse, levantarse y seguir caminando. Y no desde el sacrificio, sino desde el amor profundo por su propio proceso. Hoy Virgo camina como un guardián de sí mismo. Con una calma que no es pasividad, sino certeza. Con una mirada que ya no suplica, sino que reconoce. Con una voz que ya no se esconde, sino que elige cuándo y cómo resonar. Ya no necesita encajar, porque comprendió que su alma vino a crear una nueva forma de habitar el mundo. Una forma más honesta, más consciente, más noble. Virgo no solo sobrevivió al dolor, lo convirtió en lenguaje, en ofrenda, en legado. Y así, como los antiguos sabios del tiempo, sigue su andar, sembrando orden en medio del caos, verdad en medio del ruido, ternura en medio del olvido. No desde el deber, sino desde el alma. Porque Virgo, al abrazar el dolor, descubrió el oro escondido en su interior. Y ese oro, ahora, brilla con la luz invencible de lo eterno. El viaje del alma virginiana no solo fue una travesía entre lo correcto y lo necesario, entre el deber y la elección, sino también un descenso a lo más profundo de sus propias raíces kármicas. Porque Virgo no es solo el signo de la pureza y el servicio, sino también el guardián de una memoria ancestral que exige evolución constante. En su linaje estelar hay ecos de civilizaciones que entendieron el poder del detalle, el arte de la curación, la alquimia del tiempo y la precisión como camino hacia lo sagrado. Por eso, el dolor que Virgo vivió no solo fue humano, también fue cósmico, un llamado a reparar, limpiar y trascender patrones antiguos que su alma accedió a asumir, incluso antes de nacer. La lección más profunda que Virgo tuvo que encarnar fue la de romper la ilusión del control absoluto. Porque su afinidad con el orden no nace del capricho, sino del miedo ancestral al caos, a la desintegración, al desborde emocional que en vidas pasadas dejó huellas aún latentes. Pero esta vez, el universo lo enfrentó a situaciones donde ninguna lógica bastaba, donde ninguna planificación funcionaba, donde su sistema de certezas colapsaba una y otra vez. En ese derrumbe aprendió a soltar el orgullo de quien cree que todo debe tener explicación. Aprendió a confiar en lo que no puede verse, en lo que no se puede comprobar, en lo que no se puede controlar. Y ese acto de fe, tan ajeno a su naturaleza terrestre, fue la puerta hacia su redención interna. La caída de Virgo no fue un accidente, fue una elección del alma. Fue el momento en que su mente dejó de dominar y su corazón tomó el mando. Allí, en medio de la confusión, comenzó a brotar un nuevo lenguaje dentro de sí, el lenguaje de lo sensible, de lo intuitivo, de lo mágico. Virgo, que siempre buscó respuestas en el análisis, descubrió la sabiduría en el silencio. Que su voz interior no necesitaba ser lógica para ser verdadera. Que su percepción, afinada por años de dolor, era un instrumento sagrado de lectura energética. Y entonces comenzó a habitar otro nivel de conciencia. Uno donde ya no era espectador ni ejecutor, sino creador. Su dolor le reveló también la sutil violencia que había ejercido contra sí mismo durante tanto tiempo. Porque en su intento por ser impecable, Virgo se negó descanso, se negó ternura, se negó espacio. Se colocó exigencias sobrehumanas, se juzgó por sus emociones, se culpó por no ser todo para todos. Pero el cuerpo, sabio y paciente, comenzó a hablarle. A través del cansancio, de la tensión, de las dolencias. Y allí comprendió que había una parte de su sanación que no podía abordarse desde la mente.
Aprendió a escuchar su respiración, a cuidar su descanso, a reconocer que su energía es limitada y por lo tanto preciosa. Aprendió a decir basta no por agotamiento, sino por amor propio. Y en ese nuevo vínculo con su materia, Virgo reconectó con la Tierra desde un lugar más amoroso y no solo funcional. Dejó de ser instrumento y comenzó a ser templo. El dolor también desactivó en Virgo esa antigua tendencia a minimizar su brillo para no incomodar, para no ser visto como arrogante, para evitar que otros se sientan opacados. Aprendió que no tiene que volverse pequeño para que otros se sientan seguros. Que su inteligencia, su mirada, su exactitud, son dones que no necesitan explicación ni justificación. Y cuando comenzó a ocupar su lugar con naturalidad, sin exceso ni falsa humildad, su energía se volvió magnética. Porque Virgo no necesita imponerse, su simple presencia bien plantada basta para transformar el ambiente. Su autenticidad genera orden, su coherencia calma, su silencio guía. El dolor le enseñó que no tiene que demostrar quién es. Solo tiene que serlo. También descubrió que la perfección no es destino, sino impulso. Que su alma vino equipada con esa brújula no para torturarse, sino para orientarse. Que esa mirada crítica puede ser usada como herramienta creativa, no como arma de autodestrucción. Y en ese nuevo uso de su discernimiento, Virgo se convirtió en artesano de su realidad. Aprendió a pulir su vida con paciencia, a construir relaciones con estructura, a elegir experiencias que estén a la altura de su sensibilidad. Ya no se conforma con vínculos donde hay que negociar la dignidad, ni con espacios donde no puede respirar en su totalidad. Virgo se volvió selectivo, no desde la frialdad, sino desde el merecimiento. Dejó de aceptar migajas emocionales, dejó de conformarse con lo correcto y empezó a perseguir lo verdadero. Y en ese nuevo punto de su evolución, Virgo se transformó en iniciador. Porque quien ha aprendido con dolor, enseña con sabiduría. Su energía ya no está destinada solo a sostener, sino a despertar. Se volvió espejo para otros, un espejo que no distorsiona, que no halaga, que no disfraza. Un espejo que refleja con amor lo que el otro aún no quiere ver. Y desde ese lugar, Virgo cumple su función más elevada, acompañar procesos de transformación sin invadir, sin dirigir, sin imponerse. Solo con presencia, con coherencia, con luz. La grandeza de Virgo no está en su visibilidad, sino en su profundidad. No necesita ruido, necesita verdad. No necesita fama, necesita sentido. Su alma ya no busca ser útil para sentirse amada. Busca ser íntegra para sentirse libre. Y esa libertad alcanzada a través del fuego, de la renuncia, de la caída y del renacimiento, es su tesoro más precioso. Ahora sabe que no tiene que sanar a todos, que no tiene que demostrar nada, que no tiene que sacrificarse más. Solo tiene que ser fiel a esa voz interna que antes fue crítica y ahora es brújula. Y desde ese lugar sagrado, Virgo se vuelve indestructible. Porque no hay fuerza más invencible que la de quien ha sanado desde el abismo y aún así elige seguir construyendo luz. Virgo también tuvo que atravesar un proceso silencioso de duelo por todas las versiones de sí mismo que fue dejando atrás. Cada etapa de su vida, cada vínculo roto, cada propósito que cambió de forma, implicó una renuncia, una muerte simbólica, una despedida que a veces pasó desapercibida para el mundo, pero que dentro de él fue un terremoto. Porque Virgo no suelta con facilidad. Se queda a reparar, a comprender, a enmendar lo que otros abandonan sin mirar atrás. Su lealtad hacia las personas, los proyectos y los ideales puede mantenerlo atado a historias que ya caducaron. Pero el dolor, en su implacable sabiduría, le mostró que hay ciclos que no se cierran con explicaciones, sino con decisión. Que no todo merece su energía. Que no todo lo que comienza debe perdurar. Y así aprendió a despedirse con el alma rota, pero la frente en alto, con el corazón tenso, pero la conciencia libre. En ese camino de desapego, Virgo descubrió el inmenso poder de la soledad elegida. Ya no como castigo, sino como espacio sagrado donde su alma podía desintoxicarse del ruido, del drama, de la demanda constante del mundo. En el silencio, Virgo no se vació, se reconfiguró. Comprendió que su necesidad de orden era también una forma de proteger su sensibilidad, que su tendencia al aislamiento no era frialdad, sino una forma de recargar su energía sin tener que disfrazarse. En esa soledad fértil descubrió nuevas dimensiones de sí mismo que antes no podía habitar, su capacidad creativa, su deseo de explorar sin mapas, su impulso a sanar no solo a través de lo que hace, sino de lo que es. Porque Virgo es medicina,
incluso cuando calla. Su sola presencia ordena lo caótico. Su energía, una vez liberada de la culpa y la necesidad de aprobación, se convierte en un campo vibratorio que transforma con sutileza, con precisión, con nobleza. El dolor también lo obligó a mirar de frente su historia familiar. A cuestionar los mandatos heredados, los ideales impuestos, los silencios que se perpetuaban como normas invisibles. Virgo tuvo que enfrentarse a la raíz de sus miedos, a los patrones de comportamiento que lo hacían repetir los mismos errores con distintos rostros. Comprendió que su necesidad de resolverlo todo por sí mismo venía de generaciones de autoexigencia, de vínculos donde el amor era condicional, de experiencias tempranas donde no siempre fue visto o contenido como necesitaba. Pero también reconoció que en esa historia había fuerza, sabiduría, legado. Virgo se convirtió en el punto de inflexión de su linaje. El que corta con el sacrificio ciego, el que interrumpe el ciclo del deber sin alma, el que transforma la obligación en elección, el que convierte la perfección heredada en autenticidad conquistada. Aprendió a no esperar reparación de quienes no saben pedir perdón. A no exigir disculpas a quienes aún no han despertado. A no paralizarse esperando que el mundo reconozca su valor. Virgo dejó de esperar. Comenzó a tomar. A tomar la vida desde su fuerza, desde su madurez, desde su conciencia expandida. Se permitió construir nuevas formas de pertenencia, ya no desde el esfuerzo, sino desde la afinidad vibratoria. Entendió que su alma no necesita estar rodeada de multitudes, sino acompañada de quienes también han atravesado sus propias sombras. Y así, atrajo a otros alquimistas silenciosos, a otros seres que entendieron que el dolor puede ser cuna de una nueva existencia. Virgo también tuvo que sanar su vínculo con la alegría. Porque por tanto tiempo asoció lo valioso con lo difícil, con lo sacrificado, con lo merecido, que olvidó que la dicha también es un derecho. Que reír sin motivo, descansar sin culpa, elegir sin justificación, también son formas de evolución. El dolor le mostró que la vida no es solo una sucesión de pruebas, que el alma también vino a gozar. Y comenzó a permitir la dulzura en su camino. Ya no como una excepción, sino como un alimento. Se permitió confiar de nuevo, abrir el corazón sin armarlo de condiciones, mirar sin analizar, fluir sin resistir. Se convirtió en su propio refugio y en su propia celebración. Su mirada, antes atenta al error, comenzó a descubrir belleza en lo imperfecto. Su voz, antes temerosa del juicio, comenzó a expresar su verdad con dignidad serena. A nivel astrológico, su conexión con Mercurio le otorga una mente privilegiada, pero también una necesidad constante de decodificar, de comprender, de explicar. El dolor le mostró que no todo puede ni debe entenderse. Que hay procesos que solo se viven. Que hay energías que solo se sienten. Que hay misterios que no se resuelven con palabras, sino con presencia. En esa aceptación de lo inexplicable, Virgo se hizo sabio. Ya no como el que tiene todas las respuestas, sino como el que sabe cuándo callar, cuándo esperar, cuando simplemente estar. La energía mutable de Virgo, que antes lo llevaba a adaptarse al entorno, ahora lo impulsa a adaptarse a sí mismo. A cambiar sus propias reglas, a reinventar su manera de existir, a permitirse ser su versión más auténtica sin temor a incomodar. Se vuelve pionero de una nueva forma de vivir, sensible pero firme, presente pero libre, entregado pero consciente. No es el Virgo que se pierde en los detalles, es el que encuentra el universo entero en una mirada, en un gesto, en una decisión tomada desde el alma. Ya no necesita ser comprendido por todos. Solo necesita ser verdadero consigo mismo. Y en ese acto de fidelidad interna, Virgo se convierte en un ejemplo silencioso de fortaleza sagrada. No por lo que dice, sino por lo que encarna. Porque quien ha atravesado la noche oscura del alma y ha elegido regresar con el corazón abierto, ya no tiene nada que demostrar. Solo tiene que seguir caminando, sembrando orden en el caos, ternura en la aspereza, y belleza en lo cotidiano. Virgo ya no es solo el sanador. Ahora es el iniciado. Y su vida, tejida con hilos de dolor trascendido, es un mapa luminoso para todos los que buscan sanar desde adentro y renacer desde lo esencial.